Cuando acabe este vídeo, vas a tener una explicación clara de por qué hay algo que llamamos realidad, existencia o manifestación. ¿Qué es todo esto? Y por qué hay algo en lugar de nada. El gran misterio. Que aceptes esta explicación ya es cosa tuya. Ahora mismo estás viviendo algo que, si lo piensas en serio, es rarísimo. Hay experiencia, hay universo, hay mundo, percibimos un yo. Quizá creas en un principio creador, en un Dios, y aún así, aunque hayas leído y escuchado mil cosas, cuando intentas explicarlo de verdad, te quedas corto o hay piezas que no encajan del todo. ¿Es todo azar? ¿Qué pinta la conciencia? ¿Hay alma? Muchos sistemas lo han intentado explicar, pero al ser textos antiguos o de tono religioso y místico, a veces se pierden en palabras grandes, lenguaje poético o ideas tan abstractas que no hay quien saque algo definitivamente claro. Pero hoy escucharás lo contrario, una explicación clara, paso a paso, de qué es eso que llamamos realidad, de dónde surge y qué papel tiene la conciencia, la tuya, la mía y por supuesto esa conciencia universal de la que tanto se habla y que se intuye detrás de todo, pero que se escapa cuando intentas fijarla y definirla. Pero quizá lo más interesante es que el texto que voy a leer no viene de una religión ni de una filosofía espiritual clásica. Viene del ocultismo, de la sabiduría secreta, de la doctrina oculta, de un autor de la teosofía en concreto. Y al César lo que es del César. Hacía tiempo que no encontraba algo tan ordenado, claro y consistente. Además, vas a notar resonancias con el taoísmo, el budismo, el hinduismo y también con ideas occidentales. Y cuando esas coincidencias aparecen, algo esencial se está señalando. Lo que vas a oír son extractos de un libro publicado hace ya 5 décadas, La realidad primaria, de Iqbal Kishen Taimni. Este señor, con esa cara de buena persona, fue profesor de química y un estudioso influyente del yoga y de la filosofía india, conocido también por su interpretación moderna de los Yoga Sutras de Patanjali, y por supuesto, teósofo. Pero no te hago perder más tiempo. Te dejo con extractos de la realidad primaria. Comenzamos. La mónada, Atma, o el espíritu individual, que es el ser más íntimo del hombre, es esencialmente de la naturaleza de la conciencia pura o de la realidad en su aspecto extrovertido de conciencia. Conforme a las doctrinas más elevadas del ocultismo, no hay sino una realidad primaria que sustenta la existencia, tanto manifestada como inmanifestada. Esta realidad es un estado integrado, inmodificable, indivisible, sin distinciones y totalmente fuera de la comprensión humana, aunque puede ser conocida por percepción directa, penetrando y trascendiendo todos los niveles de la mente en el campo de la manifestación. El espíritu individual, Atma, es una expresión centralizada de esta realidad primaria, a través de un punto en el que la realidad existe no solo en su naturaleza esencial, sino conteniendo el todo en una forma potencial. Las diferentes mónadas o espíritus individuales representan, pues, expresiones diferentes de la misma realidad primaria por medio de diferentes centros de conciencia, cada uno de los cuales se convierte gradualmente en una expresión separada de la vida y conciencia divinas y representa su propio papel distintivo en el drama de la manifestación. Aunque estos centros de vida y conciencia divina parecen como dispersos en el campo tempo-espacial, mirado desde abajo por medio del instrumento intelectual, son en realidad concéntricos, enraizados en el gran centro, Mahabindu, a través del cual surge siempre un universo manifestado de lo inmanifestado,
y en el cual continúa funcionando durante el periodo de manifestación. Estos centros están separados entre sí y sin embargo no están aislados. En el campo de la manifestación funcionan separadamente a través del principio mental que les sirve de agente y pueden considerarse separados. En el campo de lo inmanifestado tienen sus raíces en la realidad una y pueden considerarse como no separados. El misterio de esta paradoja puede resolverse únicamente por realización directa, cuando la conciencia de la mónada queda centralizada en su propio centro individual y a la vez en el gran centro común. Conciencia y poder, llamados Shiva y Shakti en sánscrito, son polos opuestos, inseparables, pero con variable predominio relativo bajo diferentes condiciones. Pero en lo inmanifestado, el aspecto poder de la realidad una es potencial, está unido con el aspecto conciencia y es indistinguible de éste. Solamente al tener lugar la manifestación después de un período de reposo, es cuando el poder se separa de la conciencia, desciende a través del gran centro y crea todo el escenario de la manifestación. En el campo de la manifestación, conciencia y poder se encuentran siempre juntos, aunque en cada organismo predomina la una o el otro según el estado de evolución y las circunstancias prevalecientes en cada esfera particular de expresión. La experiencia directa de la realidad una, en su aspecto como conciencia pura, sin las diversas clases de oscuraciones creadas por Shakti, solo es posible cuando la conciencia de la mónada individual que está envuelta en la manifestación logra desenredarse de los atavíos ilusorios creados por Shakti y penetrando a través de su propio centro, puede emerger al otro lado del punto. Este punto es el que centraliza la conciencia pura, pone en acción el principio mente y crea los mundos mentales individuales en que la mónada queda aprisionada. Y por esta razón es necesario penetrar a través de este punto para alcanzar la realización directa y quedar establecido en el mundo de la realidad. En este estado más elevado, la conciencia de la mónada existe en constante unificación con la conciencia universal. El conocimiento viciado por las ilusiones de la mente es la causa del cautiverio de la mónada en los mundos inferiores. La mente individual se forma por el paso de la conciencia universal a través de un centro individual que la centraliza y limita el alcance de su percepción y poderes. Esta conciencia limitada y centralizada es la que se convierte en la base de la mente individual, que está separada y es diferente de las mentes de otras mónadas individuales. La conciencia sustentadora de estas mentes es esencialmente de la misma naturaleza de la conciencia universal. Se llena y se obscurece con las imágenes que se acumulan en la mente como resultado de las experiencias por las que el individuo pasa en el mundo de la manifestación. La mente se torna así en un instrumento para recoger y almacenar estas imágenes mentales que oscurecen la conciencia. Estas imágenes mentales son producidas inicialmente por los órganos sensorios y en su estado primario se llaman sensaciones. Pero con esta materia prima, la mente elabora una estructura de conocimiento muy compleja, con sus poderes inherentes de imaginación, memoria, razón, etc. Mientras está ocurriendo en la mente esta acumulación y elaboración de conocimiento en diversos modos, la conciencia en su forma pura permanece como base de la mente y no solo provee el poder iluminador tras de la mente, sino que es la fuente de su conocimiento, y sin esta base de conciencia integrada,
no podría aparecer el conocimiento diferenciado. La relación conciencia-mente es muy peculiar y de fascinante interés para el estudiante del ocultismo, y es necesario comprender muy bien esta relación si queremos utilizar eficazmente la técnica yógica para recobrar el conocimiento de nuestra naturaleza real. Solamente así podremos comprender la naturaleza del conocimiento, llamado jnana en sánscrito. Ese conocimiento, jnana, puede convertirse en un instrumento de sujeción para la mónada que desciende a los mundos inferiores de manifestación y desarrollar las potencialidades divinas latentes en su interior. Jnana se usa en un sentido muy amplio e incluye el conocimiento rudimentario que se obtiene por los órganos sensorios en forma de sensaciones y, por otra parte, el conocimiento supremo de la realidad primaria, que liberta a la mónada de las ilusiones y limitaciones de los mundos inferiores de manifestación. ¿Cómo se convierte este tipo de conocimiento mental en un instrumento de cautiverio para la mónada? Esta cuestión filosófica la han discutido muchísimo los filósofos e instructores religiosos hindúes. No es un interrogante fácil de responder, porque está ligado a la relación que existe entre el conocimiento supremo de la realidad primaria y el defectuoso conocimiento intelectual. El verdadero problema en la realización directa es cómo desenredarnos de todas estas ilusiones densas y sutiles, cómo librar la mente de las oscuraciones causadas por los mundos mentales que hemos creado en torno al centro eterno de nuestra conciencia, y cómo recobrar una percepción de esa realidad primaria en la que realmente existimos y tenemos nuestro ser. La autodisciplina y métodos difieren en distintas escuelas de ocultismo práctico y misticismo, pero el objeto de todas las escuelas genuinas es el mismo, a saber, la realización directa. El sistema yógico de Patanjali llama a este proceso inhibición de las modificaciones mentales. El secreto de la realización directa se refiere a él como una expansión del centro de la conciencia, y los Shiva Sutras exponen las etapas sucesivas de este proceso en diferentes aforismos. No solo difieren los métodos de autodisciplina en diferentes escuelas de ocultismo práctico, sino también los conceptos acerca de la naturaleza de la realidad que se alcanza finalmente. Patanjali llama a este estado Kaivalya, o logro del poder de la conciencia. En El secreto de la realización se lo describe como el descenso del omnímodo poder del ser. En los Shiva Sutras se dice que es alcanzar la semejanza de Shiva. Por eso es que el aspirante no debe ceñirse mucho a estas presentaciones, ni dejarse confundir o perturbar por ellas. Debiera dedicar todas sus energías a practicar la disciplina que pueda asegurarle la realización directa de la verdad primaria. El conocimiento ordinario es la causa de que el Atma esté cautiva en los mundos de manifestación. ¿Cómo se ha producido ese conocimiento causante del cautiverio? El primer factor es yoni, término filosófico que denota Maya. En la filosofía hindú se considera que el universo es el resultado de Maya o Prakriti y que ésta es como la matriz o fuente del universo manifestado. La palabra yoni indica la fuente de cualquier cosa. El alma individual es concebida en la matriz de Maya o Prakriti y se desarrolla gradualmente en ella hasta que está lista para vivir una vida independiente, lo cual sucede al alcanzar la realización directa. Maya es un factor poderoso en la producción de conocimiento en los mundos de manifestación, pues crea ilusiones de todas clases
que mantienen al alma individual atada al mundo irreal, que la mente crea en torno al centro de la conciencia. El segundo factor es varga, que significa clase o grupo. La índole del conocimiento ilusorio que ata al alma depende también de la clase de vehículo en que el alma está encerrada. Así, en diferentes reinos de la naturaleza, el conocimiento de sus entidades difiere conforme al reino, pues en cada reino la mente se desenvuelve de diferentes modos y en diferentes grados. Aún dentro de un mismo reino, existe una gran variedad de conocimientos que poseen los miembros de ese reino según el ambiente en que se han criado y las facultades prácticas que han desarrollado. El tercer factor es kalas, o las funciones diferenciadas de los diversos principios que sustentan la manifestación, las cuales producen varios cambios y logran diferentes propósitos en la naturaleza, en la evolución de la vida y de la forma. Estos cambios determinan la índole del conocimiento que se acumula en torno al centro de conciencia. Vemos en el reino humano cuán fácilmente las funciones que un individuo ejecuta afectan su pensar y resultan en que adhiere actitudes e ideas tan erróneas como las de «yo no soy un artista, yo soy un predicador», etc. Él es simplemente un centro de conciencia a través del cual se cumplen ciertas funciones y se logran ciertos objetivos temporalmente. Semejante limitación, producida por la ilusión de ser una entidad separada, le impide al individuo cumplir cualquier función que sea necesaria a cualquier momento, como la cumpliría un individuo liberado que ha destruido todas las ilusiones. El cuarto factor es sarira, o vehículo de conciencia. Es fácil ver cómo el vehículo determina la naturaleza del conocimiento mental. Este conocimiento es muy diferente en criaturas que pertenecen a diferentes reinos. La naturaleza del conocimiento obtenido por un mismo individuo por medio de diferentes vehículos en los diferentes planos varía grandemente, como lo ha demostrado la investigación suprasensoria. Este conocimiento se hace más y más sutil y se acerca más y más al conocimiento verdadero a medida que penetramos en los niveles más hondos de la existencia. La base sutil estructural de los conocimientos de todas clases que aparecen en la mente la constituyen los poderes específicos presentes en los sonidos correspondientes a las letras del alfabeto u otras modalidades de emoción que pueden medirse y definirse matemáticamente. Muchos estudiantes de la doctrina oculta conocen la idea de que la totalidad del universo manifestado se basa primordialmente en el sonido o movimientos de infinita variedad. Pero la idea de que todo tipo de conocimiento, en sus detalles más nimios, está basado en un sonido específico o un tipo particular de vibración o modalidad de movimiento, sorprenderá a muchos estudiantes y les será difícil aceptarla. Y sin embargo, esta idea no es sino un corolario de la verdad más abarcante, según la cual el universo manifestado se basa en el sonido. Conforme a la doctrina oculta, no hay sino una realidad en existencia. En lo inmanifestado, esta realidad existe en una forma integrada que es completa, perfecta e indivisible. Pero cuando tiene lugar la manifestación, ocurre un cambio en este estado único, y este cambio consiste en que aparece una perturbación de cierta clase que puede indicarse mejor como una especie de sonido misterioso. Este sonido no es lo mismo que el sonido físico que conocemos. Aunque el sonido físico es una expresión parcial y limitada de ese sonido en el nivel más bajo de la manifestación. El sonido fundamental que brota de lo inmanifestado y se convierte en la base del universo manifestado es de un carácter único y omnímodo,
y toda la infinita variedad de fenómenos que encontramos en la manifestación tiene sus raíces y su base en él. Es un estado integrado, y estos fenómenos de infinita variedad son meramente la impresión que el sonido original produce en la mente cuando se presenta en sus formas diferenciadas. La base de todo el universo que percibimos por medio de nuestra mente es de índole mental, es decir, que sus fenómenos son meramente modificaciones de conciencia que aparecen como estados mentales diferentes, imágenes mentales y conocimientos de todas clases acerca de objetos y principios existentes en el campo de la manifestación. Aun estas cosas externas con las que tratamos en el plano físico y que parecen tan tangibles y materiales, son también de naturaleza básicamente mental. Este hecho ha sido corroborado plenamente por recientes descubrimientos científicos. Pero la energía no puede existir en un vacío, aunque tal parece. El ocultismo sabe que la energía existe en la mente y se deriva de la conciencia. ¿Cuál es la relación entre estos estados diferenciados y combinaciones de sonido y los fenómenos mentales que ellos pueden producir? ¿Se producen al azar sin que exista una relación definida entre los dos? No. Conforme a la doctrina oculta, cada fenómeno observado por la mente tiene relación con una combinación definida y específica de sonidos diferenciados y se basa en ella. Esta relación es exacta y matemática, porque el sonido es una vibración y tiene una base matemática. Así tenemos dos mundos, uno de la mente y otro del sonido, que existen lado a lado en la relación más íntima y exacta. El mundo de la mente es de carácter subjetivo y tiene sus raíces en la conciencia o el tattva shiva de la filosofía hindú. El mundo del sonido es de carácter objetivo y tiene sus raíces en el tattva shakti, y cada aspecto y expresión del uno está relacionado matemáticamente con el correspondiente aspecto y expresión del otro, y se combinan armoniosamente para formar un todo perfecto. A estas combinaciones de sonidos que constituyen la base de los fenómenos y estados mentales se les llama matrika, tomándolos en su totalidad o estado integrado. Matrika puede definirse, pues, como el poder divino que se expresa como sonido, el cual puede tomar la forma de una infinita variedad de vibraciones o modalidades de movimiento. En el estado inmanifestado, todas estas vibraciones existen en una forma integrada, y solamente cuando entra a existir un mundo manifestado es cuando aparecen en una forma diferenciada, combinándose de innumerables maneras para producir objetos en el mundo manifestado. Pero esta expresión del poder divino como energía que se condensa de diferentes modos para formar objetos del mundo objetivo, tiene lugar primero como sonido integrado, que luego se diferencia en innumerables formas de vibraciones y modos de movimiento. Este sonido integrado, del cual se derivan todos los demás sonidos diferenciados, es el primer derivado del poder divino, y por esta razón se le considera como la base del universo manifestado, y también se le llama la madre del universo. Solamente al tener lugar la manifestación, el aspecto poder se separa del tattva shiva shakti integrado. Aparece entonces como sonido, y por la diferenciación y condensación del infinito número de vibraciones que produce este sonido, se convierte en la base del universo manifestado. Cada pieza de conocimiento que aparece en la mente está basada no solo en una combinación específica de vibraciones o modalidad de movimiento, sino que está relacionada matemáticamente. Por lo dicho, se verá por qué es necesario suprimir y eliminar todas las expresiones de poder
antes de que podamos obtener realización directa del estado puro de conciencia o Shiva y quedar establecidos en el mundo de la realidad. En terminología Samkhya se llama esto separar a Purusha de Prakriti, con lo cual el Purusha queda en su propia forma. Considerando la infinita variedad y cantidad de estados mentales y tipos de conocimiento que existen en el universo manifestado, tanto visible como invisible, podemos tener alguna idea de la naturaleza tremenda de este subyacente sonido integrado y potencial, mencionado como Vairava y que significa tremendo, formidable, terrible. A Shiva, la conciencia universal que sostiene la manifestación, también se le da a veces este mismo nombre, porque esta tremenda efusión de poder primario es el resultado del ejercicio de la voluntad divina para producir un periodo de actividad después de uno de reposo. Es un acto de la voluntad divina lo que hace que el poder divino que está unido con la conciencia divina, el Loi manifestado, se separe de esa conciencia y cree la tremenda cantidad de energía que requiere el funcionamiento de la maquinaria del sistema manifestado. Podemos imaginar este Vairava como el sol de energía divina, del cual están radiando permanentemente todas las clases de energías necesarias en un sistema manifestado. No es muy diferente a la radiación de diferentes clases de energías del Sol, que es el centro y dador de vida de un sistema solar. De hecho, el Sol físico es probablemente un centro o un instrumento que refleja sobre el plano físico el Sol universal de energía divina llamada Vairava. La tremenda intensidad de este proceso no debe llevarnos a imaginar un estado de gran perturbación y desarmonía, pues esta fuente de inimaginable intensidad y poder está en la conciencia divina, cuya naturaleza misma es paz y armonía. En los mundos inferiores, las expresiones de intenso poder van generalmente acompañadas de perturbación y desarmonía, debido a la falta de completo control y propia coordinación de las diferentes fuerzas que se ponen en acción. Pero la conciencia divina es perfecta y omnipotente, y por tanto el poder y la intensidad pueden coexistir en ella con la paz y la armonía. Por contemplación del gran punto o centro a través del cual el poder divino desciende y se manifiesta en el universo, la conciencia se revierte a su estado puro y original, y se reabsorbe el universo como fenómeno mental separado. El gran punto es una especie de umbral entre el mundo de la realidad en lo manifestado y el mundo irreal que existe en diferentes planos en el campo de la manifestación. A un lado de este umbral existe la realidad una, total, perfecta e integrada. Al otro lado, el mundo manifestado de infinita variedad de fenómenos, al que generalmente nos referimos como el universo. El gran punto, a través del cual desciende Shakti de lo inmanifestado y crea el universo manifestado, es no solamente el centro desde el cual se proyecta el universo mental, es no solamente la fuente del poder que mantiene en marcha la maquinaria de este universo, sino es también un punto desde el cual el universo manifestado puede verse en su verdadera forma como un fenómeno que tiene lugar dentro de la conciencia divina universal. Solamente un individuo que pueda elevar su conciencia hasta ese nivel en contemplación y pueda mirar el universo a través del gran punto es el que puede realizar la naturaleza fenomenal del conjunto del universo manifestado. Cuando la manifestación tiene lugar a través del gran punto, después de un período de reposo, y los varios principios descienden de lo manifestado para cumplir sus diversas funciones en el campo de la manifestación,
Cada principio tiene su propio centro o chakra particular, a través del cual sus fuerzas y poderes descienden a los diversos organismos a cumplir sus funciones respectivas. Cada sistema manifestado u organismo viviente está dotado de tales centros ocultos, ya sea el organismo macrocósmico o microcósmico. Cada uno de estos centros es una puerta a través de la cual descienden fuerzas y poderes de arriba, y la conciencia puede moverse en cualquier sentido de un plano a otro. Puesto que el cuerpo físico y también otros cuerpos más sutiles son una representación microcósmica o expresión del universo en conjunto, también deben contener tales centros para transmitir toda clase de energías y fuerzas y transferir la conciencia de un plano a otro. Este es un hecho bien conocido por todos los ocultistas, aunque los científicos no tienen la menor idea de esta verdad de importancia vital para todo ser humano. El gran centro, que coincide con el gran punto, a través del cual el poder divino desciende a crear, mantener y reabsorber el universo en la conciencia divina al llegar un periodo de reposo, se llama Chakra Shakti. Conforme a la doctrina oculta, cuando surge a la existencia un universo después de un periodo de reposo, no hay una creación en el sentido ordinario de este término, sino una proyección o manifestación de lo que estaba presente en forma latente en el campo de lo inmanifestado. Cuando tiene lugar un reposo, no es realmente una destrucción del universo manifestado, sino su reabsorción en la suprema conciencia eterna. Una reversión o reabsorción en la realidad que sustenta el mundo fenomenal y que incluye dentro de su infinito alcance tanto lo manifestado como lo inmanifestado. Los individuos liberados o jivan muktas no quedan en un estado vacío cuando el universo fenomenal ilusorio desaparece al alcanzar ellos la iluminación. Siguen viendo el mismo universo en existencia como antes, pero ahora lo ven como una expresión de la realidad una, no separado ni diferente de ella, sino como parte integral y causado por la actividad de la mente divina. Desaparece la distinción entre lo real y lo irreal, y esta percepción perfecta de un Mahatma autorrealizado es distinta de la de un hombre ordinario atado por las ilusiones. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.